Buenas tardes, hoy hablaré sobre la derivada. La derivada se puede entender como el concepto de variación de una función. Los límites de la función es cuando el punto x tiende a x sub 0. Os pondré un ejemplo de su utilidad. Imaginamos que una persona nos pide crear una balsa de base cuadrada como mínimo de 864 metros cúbicos de volumen. Esta sería la representación de la balsa. Para comenzar debemos tener en cuenta algunas de las fórmulas que deberemos usar, como el área del rectángulo. Aquí usamos la derivada para obtener el mínimo volumen para así ahorrar tiempo y dinero. Después de tener claro esto, deberemos hacer un sistema, donde un volumen sería la capacidad que nos han dicho que debe tener y el otro será el área del rectángulo. Comenzaremos por despejar h para poder sustituirla más tarde en nuestra ecuación. Para saber la superficie total, deberemos igualarla a la suma de la base más las caras laterales, teniendo en cuenta que en este caso solo existe una base y 4 caras laterales. Después usamos el perímetro del rectángulo y del cuadrado. Sacamos el perímetro de los lados y de la base, teniendo en cuenta que tenemos 4 caras laterales. Una vez obtenido el perímetro de ambos lados, lo sustituimos en la fórmula para sacar la superficie total que anteriormente he mencionado, pero sin olvidarnos de que el perímetro de las caras laterales requiere altura, y la sustituiremos por la previamente despejada. Ahora comenzaremos con la parte de la derivada. Deberemos escribir la superficie prima y la sustituiremos por la superficie total que hemos sacado anteriormente. Para hacer la derivada debemos multiplicar el exponente de la primera x por su coeficiente, en este caso 1, y después al exponente le restaremos 1, por lo que de x cubo pasaremos a 3x cuadrado. Consiguientemente se multiplicará por la base, es decir, x, sin derivar, y todo ello se restará por el numerador sin derivar, mientras que el denominador se pone al cuadrado. Todo lo demás será una ecuación sencilla. Una vez terminado nuestra ecuación, igualaremos a 0 el resultado para hallar x, es decir, despejaremos x, teniendo en cuenta que el denominador pasa multiplicando al 0. Una vez obtenido el resultado, sabemos que x valdrá 12 metros. Sin embargo, h es una incógnita, y para sacarla despejaremos h sustituyendo a x en el despeje de h del principio. Finalmente nos dará que h son 6 metros. Una vez obtenidos los datos, los despejaremos en la superficie total inicial, es decir, en la superficie total igual a x cuadrado más 4x por h. De esta manera obtendremos la superficie mínima que tendrá la balsa para que tenga una capacidad de 864 metros cúbicos. Para comprobar si es un mínimo de superficie necesario para aguantar un volumen de 864 metros cúbicos de agua, haremos la segunda derivada, de la misma forma que la primera, donde s' será 2x cubo menos 3456 partido de x cuadrado. Comenzaremos por la derivada, donde el exponente 3 se multiplicará por 2 y así saldrá 6. Esto se restará 1 al exponente, por lo que quedará 6x cuadrado. Consiguiendo multiplicaremos por el denominador sin derivar, que será x cuadrado, y todo ello menos el numerador sin derivar, que aparecerá entre paréntesis, por el denominador derivado, que como es x cuadrado, el 2 multiplica el coeficiente 1 y se resta 1 al exponente, quedaría 2x. Sacamos factor común de los números. Una vez que hayamos terminado la derivada, sustituimos todas las x por 12. Si al hacer la división es mayor a 0, se trata de un mínimo. Pero claro, la balsa se debe plastificar con un plástico especial para agua, por lo que teniendo en cuenta la información necesaria, un rollo de 180 metros cúbicos vale 399 euros. Debemos saber los rollos que necesitamos y cuánto costarán para plastificar la balsa de un volumen de 432 metros cúbicos. Se divide 432 entre 180 para saber los rollos que harán falta, que serán 3, y eso se multiplica por el coste de uno de ellos, que aparecerá como 1.197 euros. Así que gracias a la derivada nos ahorraremos dinero por tener la superficie mínima.
Sin embargo, las derivadas no solo sirven para la construcción, tienen muchas otras utilidades. Os pondré unos ejemplos. Imaginamos que vamos en bici y recogemos datos cada 100 metros. Todos estos datos se representan en una gráfica de esta manera. Usamos la recta tangente para medir la velocidad en un punto exacto, ya que la velocidad media no es fiable. Es por eso que si nos encontramos con estas gráficas, es mucho más fácil con la derivada saber la velocidad en un punto exacto. Pero también tienen múltiples funciones. Por ejemplo, para saber el máximo de peso que puede aguantar un material de construcción, o para saber la velocidad máxima y aceleración en un punto específico. E incluso es útil para sacar fórmulas que usamos hoy en día. También sirve para saber la velocidad de expansión de un virus.